buenas noches. Cuenta regresiva, pensando en el 30 de abril, las elecciones generales. Desde Voces analizamos los temas importantes, las promesas electorales, la oferta electoral, para que vos que estás del otro lado a esta hora de la noche puedas también tener tus propias impresiones y opiniones. Tenemos entrevistas esta noche, pero antes saludo a mi dupla de todos los martes y jueves. Jota, ¿cómo te va? Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia de América TV. Bienvenidos a Voces, el programa que analiza la temperatura política y la oferta electoral, ya que estamos a 2 semanas prácticamente, un poco menos de 2 semanas, de las elecciones nacionales del 30 de abril. Hoy nos toca analizar, como siempre, con los candidatos y también nos toca entrar en un proceso de evaluación ya con un analista político muy reconocido a nivel nacional. Vamos a saludar al abogado, yo ya le llamo doctor, Héctor Sosa Llenaro, analista político, analista internacional. Particularmente, Jota, lo leo en su columna de 5 días, medio económico, de prensa, pero al mismo tiempo yo en particular a él lo empecé a seguir. ¿Sabes cómo, Jota? Como yo soy fanático de TikTok, el doctor es fanático también de TikTok. Entonces, por un lado lo leía, pero por el otro lo veo en su cuenta de TikTok. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Jota. Encantado de estar acompañándole acá en el programa. TikTokero, doctor, ¿eh? Y sí, a última hora tuve que... se me dio por ser tiktokero, ¿eh? No sé si a última hora, pero a buena hora. A buena hora. A buena hora, debido a que utilizar verdad. esa herramienta es súper fundamental para que la gente, para que tu mensaje en este caso pueda llegar a un sector que no llega, Sí. que es el sector juvenil. El joven, el pibe, Sí. nene, no te lee diario. Sí, sí. Leer TikTok, agarrar el TikTok, encontrarte tu cuenta, le llega tal vez eso que es necesario para seguir formando la mentalidad propia del joven. Yo celebro que los profesionales de cualquier área comuniquen a través de las redes sociales. Bueno, doctor, entrando un poco en los temas que con Jota queremos plantearte hoy, una especie de discusión, debate, pero por sobre todo mirando ese 30 de abril, ese 30 de abril por el día de las elecciones. Quiero arrancar con lo de Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, y preguntarte, más allá de que esta aparece en el fondo de lo que podría ser un tema de discusión acá a nivel local, ese conflicto bélico que algunos creen que podría ser la mecha de una tercera guerra mundial, ¿cuánto vos crees, doctor, que ha impactado en nuestro país y cuánto crees que tiene que interesarle este tema a los futuros, o sea, a los que son candidatos pero que pretenden ser ese futuro del Paraguay como presidente, parlamentario, etcétera, etcétera? A las futuras autoridades, ¿cuánto deben preocuparle o cuánto tienen que ocuparse del tema Rusia-Ucrania? Sí, totalmente. Existe una influencia notoria, sobre todo y fundamentalmente en un producto de exportación nuestro, que es el cárnico, donde teníamos un volumen muy importante, constituía prácticamente el 20% de la exportación de carne paraguaya, al abastecer a Rusia, ¿verdad? Y eso obviamente se vio afectado ya desde febrero del año pasado. En los 6 meses primeros se cortaron totalmente las vías de comunicación marítima, vías de comunicación de todo tipo, ¿verdad? Por el cerco que se le hizo a eso, sobre todo a Rusia. Fíjate que se hizo no solo un cerco de límites, vamos a decir, sino también la dificultad de las navieras de llegar, de entrar y de salir en la zona. En primer lugar, porque había obviamente ya una prohibición. En segundo lugar, por el cierre de los puertos rusos, por la inhabilitación que se le hizo con respecto a sus importaciones y exportaciones, a Rusia concretamente. Ajá. Y obviamente eso tuvo consecuencias con nosotros, ¿verdad? Se tuvo que suspender la exportación de carne en los primeros meses del 22 y ahora no estamos tan lejos. Inclusive hay una sola naviera que es la que hace la provisión hasta hoy de los productos cárnicos a nivel de exportación. Doctor, ¿y si se da esa presión de los Estados Unidos a Paraguay y Paraguay se ve en esa necesidad de plantearse qué hago en mi relación con Rusia, porque Rusia está de algún modo enfrentado con Estados Unidos y el nuevo presidente tiene que evaluar sobre la mesa qué hago ante esa situación? ¿Rompo relaciones con Rusia para no perder mi vínculo con Estados Unidos o juego las dos puntas? ¿Cómo se tratan estos temas bilaterales o estos temas diplomáticos? Bueno, es más bien geopolítica la situación, ¿verdad? ¿Qué implica el hecho de la geopolítica? Bueno, se trata de las
políticas trazadas por los grandes, por las potencias, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tema del G7, ahora tenemos el tema del BRICS, por ejemplo. Te amplío un poco más la pregunta justamente con los dos contendientes actuales a nivel internacional, ¿verdad? Por un lado el BRICS, los países que forman el BRICS, y por el otro lado los países del G7, por ejemplo, que hasta ahora determinaban la política mundial con total comodidad. Ahora irrumpe violentamente el BRICS con países emergentes muy importantes, con un nivel de producción muy grande y una potencia más o menos de producción. Fíjense que está India, por ejemplo, que tiene 1.400 millones de habitantes, tenés un mercado gigantesco solo en ese país. China, que tiene 1.300 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de países emergentes, como digo, pero con una influencia muy importante. Y yendo a tu pregunta, ¿qué tiene que hacer el nuevo gobernante? Y definitivamente estamos en un mundo globalizado en el cual va a tener que adaptarse, porque van a haber presiones. Van a haber presiones por el lado del BRICS y por el lado del G7, que es el grupo conformado por Estados Unidos, por supuesto, como cabeza. Y le tenemos a nuestros países vecinos, Brasil, que es uno de los miembros del BRICS, ¿verdad? Y con el que tenemos no se olviden que nosotros somos un país mediterráneo, estamos encerrados aquí en esta zona, en esta región, y nuestros principales vecinos, que son Argentina y Brasil, de los cuales Brasil ya está en el BRICS, Argentina está solicitando, ya está simpatizando, y ya está, ya el presidente Alberto Fernández ya manifestó en varias ocasiones la necesidad, su intención de adherirse a ese grupo, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta nos elude, o en este caso la respuesta es la que nos elude. Y citaste algo muy importante, que es el caso chino, en donde hay también una suerte de acercamiento por parte de Rusia, y que también podría complicarnos. No tanto pensando en lo que será el nuevo gobierno a partir del 30 de abril, sino trasladándolo a una coyuntura más puntual. Yo sé, estamos a 2 semanas, pero igual, ¿cómo nos manejamos debido a ese triple combo? Ucrania, Rusia y Brasil en ese proceso, en el cual terminamos siendo afectados nosotros, no solamente económicamente, sino también, y en cierto grado, diplomáticamente. Totalmente, totalmente. Fíjate, como consecuencia inmediata, ya hay una evidencia de la reacción del presidente Mario Abdo, que solicitó, ya inclusive manifestó públicamente, de que se busque ubicar el 20% de las exportaciones de carne a otros mercados, que no sean el ruso, ¿verdad? O sea, ese 20% sería, como les dije hace rato, más o menos el volumen de carne que se estaría yendo a Rusia, que por los impedimentos estructurales, por el cerco que tienen, y el tema del BRICS, también la dificultad de operar a nivel financiero, porque el sistema SWIFT, es el sistema de transferencia bancaria utilizado en el mundo, ¿verdad?, como sistema de pago, ¿verdad? También existe un bloqueo en ese sentido. Entonces, ¿cómo se opera con eso? O sea, prácticamente, por eso digo, hay un cerco muy importante alrededor de Rusia que efectivamente nos impide accionar. Y también salta otra pregunta, que es ¿dónde encontrar aquel reemplazo per se de Rusia para hacer este tipo de comercio? Y no estamos hablando solamente del sector cárnico. Es cierto, con Rusia la exportación de carne era el mayor, pero también exportábamos otras cosas. Sí. En menor medida, pero había todavía un proceso de exportación. La pregunta ahí salta a la vista. ¿Dónde encontramos al reemplazo de Rusia, en este caso en particular, de ese 20% o aún más? Si es que se puede, si es que podemos ubicarle. Bueno, la alternativa inmediata que tenemos es Brasil, Canadá y Bielorrusia, que hablando haciendo ya un lado del tema carne, nosotros importábamos, y así como Brasil y Argentina somos muy importantes importadores de fertilizantes, por ejemplo, productos agroquímicos y químicos en general, por ejemplo el cloruro de potasio, que se importa en gran cantidad, que sirve para detergentes, para la elaboración de detergentes, para medicamentos, para la elaboración de medicamentos. Es una materia muy importante que, como les digo, tenemos el mercado de Brasil, Bielorrusia y en este caso Canadá, pero el problema es que ellos tienen cupos de producción para nosotros. Ellos comercialmente tienen un cupo. Bueno, a Paraguay tengo este cupo para exportarle. Si nosotros queremos más, no tenemos.
¿verdad? No como Rusia, que tenía una cantidad importante. O sea, le pedíamos lo que queríamos y nos abastecían. Pero esto me llama la atención al gobierno actual. Pregunto, llama y sería así decir, ok, cuando llegue el momento, cuando ocurra en efecto el cambio de gobierno, después del 30 de abril, que lo estaba citando Diego, se van a sentar en la mesa los diplomáticos salientes con los diplomáticos entrando y van a decir, ok, esta es nuestra problemática, esto es lo que vamos a encontrar como solución. ¿Existe, o por lo menos se vislumbra desde tu perspectiva, una visión del gobierno de hacer ese tipo, de abrir ese tipo de conversación? Yo tengo 30 años de experiencia en varios cargos públicos que desempeñé, muchos inclusive, ¿verdad? Y nunca vi esa transferencia de información, ¿verdad? Nuestro país es muy básico en ese sentido, ya sea por los roces políticos que existen o por problemas estructurales, pero no existe eso. Yo nunca vi esa transferencia de información y esa preocupación y sobre todo lo que tienen las potencias, por eso son potencias, siempre digo eso, la proyección, ¿verdad? Países del primer mundo tienen una proyección a 20, a 30 años en cuanto a su actuar, ya sea respecto a la cuestión política o a la cuestión internacional. Sin embargo, nosotros, nuestro proceso evaluativo solamente son de 5 años. Top, pero ni eso. Acá se vive al día. No. Es más grave. Se vive al día. Pasó algo, explotó una bomba en tal lugar y se ve qué consecuencia tiene la explosión. Te diría que ni siquiera se ve. Se siente la consecuencia y ahí se actúa, ¿verdad? Así actuamos nosotros. Doctor, Taiwán, pensando en el próximo gobierno, Sí. deberíamos romper lazos con Taiwán, mantenerlos, porque un sector del empresariado constantemente nos recuerda de que si entramos con China, tendremos más ventajas económicamente, más crecimiento económicamente, pero desde el gobierno actual se habla de continuar con Taiwán. Aparte, cada año este país envía $90 millones a Paraguay por ese voto que tiene a nivel internacional que le da Paraguay. A tu criterio, ¿cómo debe plantear este tema el nuevo gobierno? ¿Taiwán o China? Yo no tengo ninguna duda de la colaboración y la ayuda que hace más de 60 años da China-Taiwán a nuestro país. Y yendo a lo que estábamos recién hablando, lo que J estaba comentando recién, de la deficiencia operativa de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos, ¿verdad? Es realmente una lástima que el gobierno no dé a conocer todo el apoyo financiero, en ayudas, en colaboraciones, en donaciones que hace la República de Taiwán al Paraguay. Es demasiado importante la colaboración que ellos tienen para con nosotros. Ahora, tu pregunta, ¿nos conviene China popular o China Taiwán? Bueno, va a depender de que elijamos un sistema dictatorial directo. La otra vez me gustó un comentario de un consultor internacional que dice, ¿qué es más importante, tener dinero o tener seguridad? Y dice él, no, y tener seguridad, porque teniendo seguridad tengo dinero. Si tengo dinero y no tengo seguridad, hay inestabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno absolutamente dictatorial que ya se manifestó en Hong Kong, ¿verdad? Ustedes vieron hasta ahora el problema grave que hay en Hong Kong, que perfecto, se implementó el sistema un país o dos sistemas, es lo que propuso cuando Inglaterra entrega a Hong Kong a China. China le propone a Hong Kong ese sistema, o sea, un país, dos sistemas. O sea, yo respeto tu sistema capitalista que vos tenés y que te va bien, pero sos mío. A tu criterio, entonces, a mantener lazos con Taiwán. Totalmente, yo no tengo duda. Lo otro, doctor, pensando en los conflictos internacionales en los que está Paraguay, te voy a citar 2 nomás, seguro que hay muchos más, Sí. pero quiero citar de ejemplo 2. El primero, PDVSA, que me imagino que durante este gobierno que se viene ya tendremos alguna definición. Paraguay tiene un conflicto por el tema combustible, creo que son más de $300 millones. Y el otro, Metrobús, que a través de esta empresa canadiense sabemos que hay un litigio internacional. Ya en tu rol de abogado, en tu rol de conocedor del derecho, de lo que por ahí pudiste leer, tanto en PDVSA como el tema Metrobús, ¿qué nos depararía la justicia internacional? Grave, situación grave. En el caso PDVSA, ustedes saben que Venezuela está pidiendo auxilio por todos lados, está haciendo agua por todos lados. Su principal fortaleza era Rusia hasta hace poco. Rusia ahora no está en condiciones de colaborar con ellos.
Le tiene a China, ahora que le está, parece que tendiendo también una mano importante. No sé por qué no le están dando la preponderancia que le daban a Rusia, pero por algo será. O sea, a lo que quiero ir, no pueden darse el lujo de desperdiciar un ingreso de $300 millones, que es más o menos la deuda con PDVSA, así que van a tener que requerirnos. Esa es una bomba que va a explotar ya nomás, ¿verdad? Yo creo que se está alargando, como buenos paraguayos, esta cuestión se está alargando hasta entregar el gobierno, ¿verdad? Y bueno, el nuevo gobierno va a tener que agarrar ese presente griego, ¿verdad? A tu criterio perdemos ese juicio. Totalmente. El de PDVSA. Claro. Porque... Ahora, lo que por ahí, perdón, doctor, Sí. lo que nos está definiendo todavía es cuánto pagaremos por el tema de intereses, porque creo que por ahí estaba la pelea entre Paraguay y Venezuela. Sí. Es que es una deuda bien documentada, ¿verdad? Esta gente se encargó de documentar bien la deuda. Así que tenemos que tener, es una deuda que vamos a tener que afrontar, Sí. tarde o temprano, ¿verdad? Sí, definitivamente. Los intereses. Claro. Y doctor, el otro tema, Metrobús, esta empresa canadiense que dice, no me permitieron los frentistas terminar mi obra de San Lorenzo a Asunción, y por lo tanto nos tuvimos que ir cuando apenas llevábamos 25% de construcción, y ahora está reclamando al Estado paraguayo un monto. También el Estado paraguayo le reclama algo, Sí. pero en esa pelea, en esa situación de conflicto entre ambos, a tu criterio de lo que pudiste leer, ¿quién va a terminar ganando ese litigio internacional? Lastimosamente no existe una transparencia con relación del lado, del lado del gobierno. Del otro lado yo conozco la versión, porque una vez hicieron una exposición, ellos antes ya de que explote el tema de Metrobús, en el que demuestran, y eso jurídicamente es muy importante, que no estaban dadas las condiciones para que se inicie el proceso, ¿verdad? Inclusive yo mismo fui víctima, porque tengo propiedad ahí sobre uso de Yarla. No nos pagaron, nunca nadie nos habló del tema del frente. O sea, no se previó una especie de indemnización. ¿Cómo se llama cuando tienen que retirarse? Es una indemnización porque te sacaban, creo que eran 5 metros de tu vereda, porque es bastante amplia ahí la vereda en esa zona, y te sacaban 5 metros, pero eso se tiene que negociar antes y se tiene que hacer antes. Claro. ¿Verdad? Otra cosa que no se comenta, que yo me enteré cuando estos franceses hicieron una exposición, en el cual había sido que ellos cuando iban cavando, o sea, por decirte, se tenía que arreglar solamente los caños de SAP. Sí. No, había sido que también había que incorporar ya el sistema de internet, el sistema de cableado de todo electricidad, subterráneo. Todo subterráneo. Eso, el proyecto había sido que incluía ese trabajo. Y entonces esta gente cava, y al cavar se daban cuenta que inclusive había una interrupción en el sistema de cañerías de la SAP, por ejemplo, y ellos no encontraban la canalización, vamos a decir, de los sistemas, ¿verdad? Una cosa gravísima, o sea, definitivamente hay una negligencia absoluta en la preparación del proyecto. Ajá. Y ni qué decir en la formalización para el inicio de ¿A tu obra. criterio perdemos también este juicio? Y por lo que yo escuché, repito, nunca escuché la versión del gobierno o una defensa del gobierno, nunca escuché, nunca nadie tomó la posta de decir, bueno, miren, esto es así o es así, ¿verdad? Ahora, lo que yo vi, y porque mostraron con proyecciones y todo, para mí como abogado, yo ya no sabe mandarle cuentos, ¿verdad? No tengo duda de eso. Volvamos a este tema de la campaña electoral. Hablemos un poquitito de este tema de lo que es el proceso eleccionario ya para el 30 de abril. Yo particularmente no escuché a ningún candidato hablar sobre una situación internacional, sobre las situaciones diplomáticas. A tu criterio, y viéndolo de este lado ya de analista sobre esos temas en particular, ¿qué tratamiento pudieron o tuvieron los candidatos, principalmente a presidente, con las campañas electorales, durante las campañas electorales, sobre temas de interés público internacional? Ninguno. Pero no solamente de interés, de los asuntos internacionales que definitivamente y obviamente no van a tocar en una campaña, porque nosotros enfocamos las campañas desde el punto de vista del ataque de unos a otros. La campaña es esa, ¿verdad? Yo siempre suelo decir que aquí en Paraguay ser político es ir a comer asado y tomar unas bebiditas amenas para amenizar el asado. Eso es ser político, ¿verdad? O sea, no existen, yo tampoco hasta hoy día, no escuché una propuesta definitiva, propuesta de soluciones, ¿verdad? Y al momento también de entrevistarle a esta gente, no se les dice, bueno, voy a conseguir tal cosa. ¿Y cómo vas a conseguir eso? O sea, ¿de qué forma?
explícame, ¿verdad? Y hacerle un poco de contraparte y cuestionarle, ¿verdad? Esas cosas. Pero yo no escuché hasta hoy día que se plantee eso. Son peleas entre candidatos. ¿O no podría ser acaso también de que a los propios candidatos, evaluando a su pueblo. a su pueblo, por decirlo de una Sí, forma sí, elegante, sí. considera que estos temas internacionales, diplomáticos, no sean de interés para el electorado? Es un punto demasiado importante el que tocas, porque tenemos ese problema estructural también, de hecho. O sea, yo cómo voy a estar hablando del problema de Ucrania a un público que no sabe dónde queda Ucrania, ¿verdad? O sea, yo cómo voy a estar hablando de la globalización o del G7, ¿verdad? En una reunión política, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, hay que nivelar el discurso a lo que, pero, o sea, digo nivelar, que tampoco se hace, debería nivelar yo político el discurso, pero en un sentido práctico, pero de plantear soluciones, ¿verdad? No hace falta que esté hablando de astronomía para explicar cómo solucionar un problema de ESAB o de provisión de agua o un problema de gobierno, etcétera. Vieron ahora, por ejemplo, el tema de estas obras que se están terminando en el puerto, y atiendan lo grave. Se tenía ya previsto que para el volumen de gente que iba a manejar los edificios estos que están ahí en el puerto, ya iba a estar el Metrobús y el tren. Sí. O sea, ¿cómo yo puedo elaborar una obra si todavía no se inició, pero nada? Y el Metrobús estaba ya, con este gobierno, al empezar este gobierno, ya obviamente estaba dejado sin efecto, y el tren ni qué decir, ¿verdad? O sea, es un proyecto todavía. Siguiendo con el tema de las campañas electorales, me gustaría ir a algo que sí se conversó mucho, por lo menos aquí en Voces hemos conversado muchísimo con los candidatos, que fue el tema de Estados Unidos y la declaración de los significativamente corruptos. De vuelta, a tu criterio y desde tu posición como analista político, ¿cuánto influyeron estas declaraciones del embajador de los Estados Unidos en la campaña electoral, tanto en las internas como ahora de las nacionales? Y muy importante influencia, ¿verdad? Obviamente, porque se le da un elemento a los contendientes para que ataquen a la lista afectada por ese evento, ¿verdad? Porque definitivamente no se puede dejar de darle valor a una manifestación formal del gobierno de los Estados Unidos, que obviamente tendrán sus fundamentos, ¿verdad? Para sentenciar una cuestión de esta forma, ¿verdad? Entonces, obviamente que le afecta al candidato que es de la misma lista que esas personas afectadas. Que se utilizó mucho también como herramienta de ataque político, porque Claro. algunos decían que había injerencia, otros decían que no hubo injerencia. Se utilizó mucho también como escudo y espada en ciertos casos. Así es, por supuesto. La defensa, eso es decir, bueno, me están apretando políticamente. Están amarrando la cancha. Claro, ¿verdad? Esa es mi defensa. Y el ataque es decir que, bueno, esas personas son corruptas, etcétera, etcétera. Pero está el principio de defensa también que hay que tener cuidado, ¿verdad? No se le puede también condenar a una persona sin un juicio previo, o sea, Claro. y ni siquiera de nuestro país, ¿verdad? Entonces son cosas que también hay que analizar. Doctor, otro tema internacional. Sí. Paraguay en el Mercosur, pensando en el próximo gobierno, independientemente a quién sea, ¿crees a tu criterio que debería fortalecerse Paraguay en el Mercosur o debería ir pensando en buscar otros horizontes por fuera de este bloque? Teniendo en cuenta nuestra capacidad de producción, que tenemos que valorar nuestro campo, potenciar nuestro campo, porque falta potenciar, pero Sí. con lo poco que le ayudamos a nuestro campo, imagínense cómo estamos a nivel producción, ¿verdad? Yo creo que el Mercosur, el problema que tenemos es nuestros dos grandes vecinos que nos presionan y nos mandan hacia abajo, ¿verdad? Ajá. Eso siempre fue así. Inclusive hay políticos, los políticos de antes siempre se opusieron a eso. Ajá. No quiero dar nombres, ¿verdad? Pero gente que entendía y que analizó, por ejemplo, el tratado, siempre estuvo en contra de este proyecto, pero no por su esencia, sino más bien por los componentes del Mercosur, ¿verdad? Que siempre fueron países demasiado grandes al lado de uno muy pequeño, y sobre todo que nosotros no tenemos trazadas políticas de gobierno. Ajá. Ese es nuestro gran Pero en tu problema. criterio, ¿Paraguay tendría que mantenerse en el Mercosur o ir pensando en salir de ahí? Económicamente no le conviene y nunca le sirvió al Paraguay el Mercosur. Nunca. Y doctor, yo veía, por ejemplo, siempre se dice dos países grandes en el Mercosur, Argentina con Brasil, y dos países pequeños como Paraguay y Uruguay. Sí. Pero cada tanto yo veo, por ejemplo, a un Uruguay rebelde, un Paraguay que dice, yo sí puedo negociar acuerdos con países que están por fuera de las vías diplomáticas que por ahí están regidas dentro del tratado.
Por eso vemos a un Uruguay que cada tanto tiene amistad o lazos con China o algún otro país. Y me genera una admiración a veces, doctor, de cómo un Estado, siendo independiente, ¿cierto?, ligado a algún acuerdo, como en el caso de Mercosur, pero que dice, yo soy un Estado soberano, libre, puedo acordar con países como China y demás. Y yo siento que a nuestro país, doctor, sin tener mucho conocimiento de lo que es la cuestión internacional, siento que nos da lecciones de forma cotidiana. Me refiero a Uruguay. Totalmente. Uruguay siempre... Pero fíjense que es un país maduro políticamente y a nivel educativo. O sea, el nivel de educación de un uruguayo es totalmente diferente al nivel nuestro, obviamente. Y la estructura política y los políticos uruguayos, ojo, resalto en políticos uruguayos, no comedores de asado, políticos en serio, sí, ¿verdad? Discúlpenme porque yo soy directo, está ¿verdad? Bien. Porque es algo que me molesta siempre, ¿verdad? Porque yo tendría vergüenza de llamarme político si no sé nada de política. Y sí sé, ya les digo, asistir a reuniones para confraternizar con los amigos. La política no es eso, esa es una consecuencia de la política. Sí. La política es efectivamente contribuir, aportar en hechos, ¿verdad? Colaborar en cosas, o sea, hacer proyectos, definir esos proyectos. No hacer un metrobús y decir, hice un metrobús, pero después quedó en la nada. Imagínense lo de los edificios que le digo. Yo contaba con el tren y con el metrobús, por eso hice 7 edificios en el puerto, que van a traer 20.000 personas. ¿Qué hacemos con eso? Sí, es verdad. Por eso digo, fíjense la improvisación. O sea, no podemos... Y Uruguay, por ejemplo, ni se me ocurre que haga una cosa como esa. Sí. Jamás. Por eso te decía, casi una actitud rebelde. Doctor, ahora te quiero pedir un poco un concepto de... Por ahí tenemos nosotros acá cómo creemos que somos nosotros a nivel interno. El paraguayo se cree esto a nivel interno, pero cuando uno sale del país, cuando va a otras regiones y empieza a hablar con los extranjeros y te dicen, Paraguay es así, tiene una idea. Pero yo quiero escuchar un poco tu opinión o concepto sobre cómo crees que nos ven en la Unión Europea, cómo nos ven en la ONU, cómo nos ven en Interpol incluso, cuando vemos de pronto, que a mí me genera cierta duda Interpol, de que a veces nos ven como un país muy chiquito y no nos alertan de situaciones que tendrían que ser de investigaciones para que prontamente pueda actuar la justicia paraguaya. Entonces, citando 3 elementos nada más, ¿cómo crees que nos ven afuera? La ONU, Unión Europea y hasta la Interpol. Un país básico, sin medios y sin representantes interesantes que tengan que defendernos en esas instituciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos propuestas, nosotros no tenemos una política definida a nivel ONU, por ejemplo. Lo último que tuvimos fue, no recuerdo ahora el nombre del doctor que nos había defendido en una cuestión, creo que un tema de Venezuela, algo así. Pero después no tenemos gente representativa. Y por eso le digo, ¿por qué? Porque se improvisan los cargos. Yo, porque soy amigo de alguien, me voy como representante de Paraguay ante la ONU. Pero no, una barbaridad. O sea, a la ONU tengo que irme con un conocimiento de derecho internacional público. Sí. Yendo al campo jurídico, por ejemplo, necesariamente hay que conocer el derecho internacional público, ser un experto a nivel internacional para poder dar opiniones sobre cuestiones que se planteen en la ONU, ¿verdad? O sea, en Interpol jamás nos hicimos conocer. O sea, nos plantamos. Sí. Yo manejo mucho el tema de seguridad y con toda propiedad le digo que no existe una posición férrea, ¿verdad?, a nivel de la Policía Nacional. De hecho, no está preparada. Los directores generales, los comisarios generales, comandantes de la Policía Nacional, basta escucharlos hablar para decir que vos no podés esperar mucho. ¿Sabes por qué? Me recuerdo, doctor J., el tema, por ejemplo, de Interpol. ¿Por qué te citaba, verdad? Porque ¿qué tiene que ver con la ONU, la Unión Europea? Por esos vínculos internacionales yo lo planteo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando estos secuestradores que están en Finlandia, creo ahora, y que en su momento fueron acusados para que aquí en Paraguay sean procesados y no afuera? Estuvieron en Brasil, se escaparon, fueron a Uruguay, se fueron, creo que después ya a este país europeo. Y la Interpol como que no le daba mucha fuerza al pedido de Paraguay con los famosos códigos rojos para detenerlos. Después tenés el clan Isfran, que de pronto uno dice, el tipo desde Brasil, en Río de Janeiro, dice, yo me voy a adecuar a lo que es la extradición, porque él sí, digamos, aceptó ser extraditado para Paraguay, y hace más de un mes eso, doctor. Y siento como que tanto la justicia de afuera
como los grandes organismos como Interpol le ningunean, le hacen de chiquito a Paraguay. Esa es la opinión que yo tengo, pero me gustaría que vos me digas así, a Paraguay se lo ve así afuera. Totalmente. Se lo ve así. Y te agrego el caso Pechi, para tocar ya un tema muy delicado, ¿verdad? Fíjense cómo la justicia y la policía colombiana en menos de un mes le tomó a los cuatro asesinos, Sí. a los 4 implicados. Nosotros acá todavía las carpetas fiscales, no sé de que hayan grandes movimientos, ¿verdad? En la carpeta fiscales, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Tuvimos luego un problema, ahí está, es lo que te decía, un problema grande con nuestra fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos esperanza en el nuevo fiscal que tiene las aptitudes necesarias con el doctor Emiliano, ¿verdad? Y bueno, esperamos. Esa es otra cosa. Tenemos que empezar a exigir a nuestras autoridades. Eso es algo que el paraguayo no hace. Yo no tengo ningún problema, por eso me vuelvo a lanzar como político, como fui senador y tengo procesos judiciales y me lanzo otra vez para senador el próximo periodo. Total, nadie me dice nada. Sí. En países del primer mundo te dicen, no, un momentito, usted solucionó su problema de esta denuncia de acá. Usted solucionó esta cosa. No, bueno, no sea, no se van a animar a postularse porque los van a crucificar. Doctor, te agradecemos porque hayas venido a América. Espero que no sea la última vez que vengas. Y como le contaba a Jota, siempre te leemos tus columnas de 5 días, pero también para que te acompañen en tu espacio de TikTok, Jota. Sí. Y hay que hacerle caso porque si no nos va a tirar la cosa nuestra encima. Sí. Gennaro, apellido siciliano. Sí. Con honor venimos de esa islita al sur de Italia. Gracias, doctor. Era una hinchada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a entrevistar también a otro hombre que se va moviendo y mucho dentro de las campañas electorales. Un ingeniero, alguien que conoce muy bien de lo que es Itaipú, por ejemplo, y más aún Jota, porque recordemos que esta semana ya le han puesto tarifa. Así es. Así que esa tarifa fue muy cuestionada porque dicen que fue por debajo de lo que Paraguay pretendía y es como que se dio a los intereses de Brasil. Eso y más a la vuelta a la pausa. En este segundo bloque de voces recibimos de vuelta al ingeniero Roberto Mesa, candidato a senador por la Alianza Frente Guasuña en Monguetá, lista 40, opción 21. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido nuevamente a Voces. Buenas noches, Diego, Jota, buenas noches a la teleaudiencia también. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pate copa, ingeniero, ¿no es por nada, página? Y por allá, por ese hina, y ahí te va en la yepa, hoy me tapichacuera ojendu. Pe se aibu momburu y ve e ia kulomita pe a te va ku desierto pe ku predicador ya BBC a te va se pe sa añe e ayepa y ahí te van a se upeare se rendulo mita a tojoto bota porque pepe y la poder Sin duda alguna. a pepe poder peñan de voturupi ñande ña transmitir ñan bojasa peñan de autoridad pe ani que na peago y penderezará y lo mita. Peise ñandeña me hecho de cuera hina pe poder. O iba cue ñande pope. Ña me hecho de cuera. Ajá, cuera ma con anga ñande representa. A cuera ma con anga o yapo maraña de reje pe estado y catúa en a o yapo ñande reje cada uno le. Upeare ani que na peje ya te penderoga pente pepita no dejamos ahí se coa pesante baboí no cambiamos ahí tapejo que na entero vete a pebota ani que na peje ya coa tape cuepe Pero, va a de calcular y la Itaipú anunciada cueco semana. Pero hay con ñane beneficiata para ñane perjudicar y la tarifa para ju. peje y haisha hina coan ahí teramo no moje sacar por ahí tiyan debe y coa hina porque 400 millones de dólares o Eruta Paraguay a 400 millones de dólares o Erajata Brasil. La eje y Haisha Hina Ferreira. Hay por 1000 bogañamos o Erajana de Brasil, Hañande 400 de Yagüero. A oye, énico P 400 na Yojota, 400 millones de dólares na Yojota Hina gasto social pe. Hoy meramo upeisha Hina. Y vai. Na por ahí. La upeisha ramo. Upeisha ramo, porque pe gasto social digo he se Hina. Pea o llega hasta se haisa. Daí qual eso já estava presupuesto upeva tem a pamba a catu
oye ya por Hawái ya pe anterior tarifa curi el año pasado upera monguaré o juputica curi ñandebe o mi consumidor o consumía hasta 200 kilowatt hora por mes o mi recibí curi BTI ventaja y durante 4 meses oye repasar curi por lo menos un mía o ñandu y bolsillo otro catuje hina boe cuera catuje IP 400 millones ojota hajina andepe y catujan guaisa o mejorar los sistemas ahí. Hoy mera mo pecha. La gente a verle y por ahí iba y por un lado lleva porque o mejorar tal año de sistemas y nada lleva ande rupibe pero peango 4 o 5 empresas que siempre luego son los mismos que se llevan todos las obras que tiene la ande. Daya en oku 300 empresas o recibidas en la PAP Plata, mi orecota participación PAP Plata. Upechano y por ahí terei. Y por ahí terei. La upechano. Igual va ingeniero se la calcula porque esta semana oye en los debates televisivos a la ITPU que Paraguay o cobrará por mes $21 en adelante. Ya hay puros gatos promedio en Tejina. Sin embargo, está menos de 17. Entonces, lo mitad Paraguay no ya poco hay la negociación por Itaipú con los brasileños. No pese. Se ven guaná. Cuaco 2023 ven guaná ante con tarifa. AP 2023 diré. Cuaco agosto pe oñe puruma otro hina. Presidente talle pues a Pepe ya oñe pregunta más con la renegociación del tratado hina a Pepe y Catuma oyeja otra cosa la eveima coa se ven guana o güey yuena haya yuwa pamaraña de la energía o corresponde a bañan debe ya desarrolla januar realmente con energía y con la mayor velocidad posible pero se ven guana la más correcto en este momento. Ya huerecó condición. Ya huerecó la plata, ya huerecó ahí la plata. Ya huerecó la sistema, ya huerecó el sistema. Tenemos el sistema, tenemos el dinero y eso es lo que tenemos que hacer. Y corresponde. Si baja, nosotros no tenemos que... Ahora, si baja la tarifa y nosotros no contratamos toda la energía y se lleva la mayor cantidad a Brasil, ¿quién va a ser el mayor beneficiado? Continuará siendo el Brasil. Añade, UPP sí, ñapo esta mombrieterei. Ingeniero, en este punto particular me gustaría que participes de un pequeño juego que tenemos aquí en el programa que se llama Voces en Llamas. Voces en Llamas, su servidor aquí presente, te hace 5 preguntas y son de respuestas rápidas. Una vez que te hago la pregunta, me respondes al toque. ¿Mi programa? Muy bien. Comencemos con la primera. Dame 5 iniciativas que vas a impulsar en la Cámara de Senadores si entras. Primero, control absoluto del gasto del dinero público. Absoluto, desde su origen hasta su destino. Segundo, revocatoria de mandato. Este le va a devolver al pueblo. Si yo, a través de mi voto, le coloco a las autoridades allá para que me representen, así mismo con mi voto, también debo poder sacarle de ahí si es que no responde a lo que nosotros le hemos solicitado o que ellos prometieron para nosotros. Otra cosa, por ejemplo, a los indígenas, vamos a crearle un ministerio. Creo que cabe eso, ya es el momento. Nosotros somos un pueblo bilingüe, no es lo que somos solamente bilingües. Hay 20 naciones con lenguas diferentes en nuestro país. Entonces, creo que cabe tener un ministerio de los pueblos originarios. Esa es otra cuestión. Una otra cuestión me parece muy interesante que nosotros, la educación de calidad, educación integral, eso ya dije una vez y continúo insistiendo, creo que todos los niños merecen tener esa oportunidad, ese privilegio de tener una educación plena, una educación completa, una educación no solamente que se va a la escuela o a la mañana o a la tarde y la parte complementaria, la parte teatral, musical, instrumental, de lengua extranjera, un otro punto, la salud debe ser
gratuita y de calidad. Para mi punto de vista, obviamente. Otra cosa, me parece que el primer empleo, siempre se te exige sobre experiencia. Como un profesional ayer nomás recibido va a tener experiencia que le exige una determinada empresa. Por eso yo voy a, justamente, principalmente nosotros vamos a comenzar con los ingenieros. Aquellos que se están graduando, yo ya le voy a conceder el privilegio de poder desarrollar una experiencia, por lo menos por un periodo de 6 meses, por lo menos. En esos 6 meses, él va a estar visitándole a muchas personas en sus casas que solicitan en la ANDE para que se le haga un diagnóstico en su casa y para que se le corrija su sistema eléctrico en su casa, no solamente en el sentido de mejorar el sistema de él y mejorar su consumo, bajar su consumo, pagar menos mensualmente por el consumo, no solamente eso, pero también para ver la seguridad, tanto para nuestros niños, para las personas que viven dentro de esa casa, ¿correcto? Una otra cosa me parece que es esencial es sobre la seguridad. La seguridad, nosotros creo que podemos usar las tecnologías que existen ya disponibles y no solamente eso, obviamente se necesita equiparle a los policías también, pero por sobre todo me parece que lo más importante es la educación. Sí. La educación, la seguridad pasa también por la educación, inclusive la salud. La salud me parece que debe ser preventiva en ese sentido. Es mejor prevenir que sanar. Entonces, me parece que si nosotros le educamos a la gente a alimentarse correctamente, a hacer su ejercicio físico diariamente, o por lo menos por un determinado tiempo semanalmente, y si permitimos que estas ciclovías, me parece esencial, fundamental. Yo voy a hacerlo en un proyecto. Ahí hoy se estaba justamente discutiendo eso allá por el centro de Asunción, y ahí yo estuve pensando, mira, mientras que otros países desarrollados le pagan a la gente para que se vaya a pie en el centro, o se vaya de bicicleta al centro, o en un vehículo eléctrico al centro, o en tren eléctrico o colectivo eléctrico, para no poluir el centro, para que torne el centro más amigable, ¿verdad? Nuestra gente tiene que comenzar ya a habituarse con eso. Sí. Eso es una tendencia y mañana vamos a tener que crear ese espacio para esas personas. Muchos dicen, no, estamos perdiendo clientes, dice, pero vendrán otros clientes. Por ejemplo, yo voy a frecuentar más el centro de la ciudad porque está limpia, el aire que se respira es más limpio. Yo prefiero ir a sentarme ahí en un restaurante con mi familia, por ejemplo, en ese local, cuando el ambiente está propicio. Sí. Y además eso, obviamente, eso también refleja en la salud de la persona. Porque una persona que camina seguramente va a ser más saludable que el otro que no camina. Es la persona que anda de bicicleta, ¿verdad? Y el proyecto que yo voy a crear es un proyecto que le va a pagar a la persona que va al centro, a su trabajo a pie, un valor más alto. El que va de bicicleta va a tener un valor un poco menor. El que va de auto eléctrico o colectivo eléctrico va a tener también un valor. Ahora, aquella persona que se va de vehículo, de hidrocarburo, movido a nafta, a gasoil, por ejemplo, no va a recibir nada. Ajá. Entonces, seguramente va a migrar también a ese grupo de personas que va a frecuentar el centro de la ciudad, el microcentro principalmente. ¿Cuál es de redes sociales, ingeniero? Usa Isaí Bejao. ¿Ya puedo vivir la video? Y poca mía ya por la video. Porque y por ahí y por la tecnología, pues de reina cuando la lo mitad o migras hoy puro la tecnología a la más transparencia, menos corrupción, buena educación. Ya examina la de video. Amalicete ya puede ir a las redes sociales de Hanwha. Hoy me cogiendo ya examina. La lluvia y el viento me llaman a mí.
Se viene el cambio. Ingeniero Roberto Mesa Cubilla, Senador Nacional 2023. Añemoígina a disposición de la gente y Catujanguaysa Popotine, a Ojaipúa, a Ojaipúa y gente, a Oyaposeba, Etamba Epora, Umi menos favorecido, Umi dojututiva, pues te dijina pe, esa tío pe beneficio mi, coña nereta, Ome Eva. Lista 40, opción 21, Frente Guazú, Ñemonguetá. Ya yo topado lo mitad, 30 de abril, es la fecha, ña convocar peana, a ñaño y putuoco, haga muy bien, a por 5 años, ña va a pota, ña nereta de jape. Ya y por la vieja guá, se inuguera. De proyecté la foto yo, ingeniero, porque alguno con Iyapula y foto en Ingeniero, termínase la SAP a mí miro, conquistar la electorado, Jara y Majela, el Senado, ve. Para el tratamiento me está la oyerorena con Angaiteo, mi ex obreros de Itaipú. Coste día y coy un botín la puente de la amistad. Se ha sacado amigo Itaipú o huereco condición. Itaipú no ya poi la y trabajo. No ya poi la olla poaena. Hendape guaisha. Hendape guanaisha. No ya poi upeante. O sea que Itaipú o subcontratar lleva. Pero taja ella pe subcontratar lleva. De pe Itaipú o pagáramos la empresario ve. Ja o me anjo ve de acompañamiento a VI. Pe empresario pa o pagar la IVA hina o pagar tajala y funcionarios fuera ve. Va esa pico se a me eta ambos asata peape y catuje y algunos peanas a VI mandé responsable. Itaipú como un ente binacional sí es responsable. Porque la gobierno ñaña pronunciaba ingenieros Indayarecoy la 1.500 millones de dólares o componentes y requerimiento. O huellín ocurre 900 millones de dólares. Pero naja eivo y upea año de seben guana upea ya ojasa y mima. 300 y tantos millones fueron los brasileños que recibieron y basado en eso ellos reclaman también lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Para mí que tiene que bajar un poco más este valor. Los compañeros van a recibir, baja un poco más este valor. Que se parcele eso. Entonces paga un año, 2 años, pero entonces paga pa. Pero hay que reconocerle, hay que pagarle a estos obreros. Este iteísmo yo manoa, estado en Jasiva, estado yo dependía, pero plata mire. Pero que salgan esta gente también que están por detrás, estudios jurídicos, que aquellos han pedido a hacer, y papel más para estudios jurídicos, ahora pues 20, 30%, 40% voy para Uberajata y na plata. Por asesoría. Riera y compañía. Ajá, él hoy con jatá, bebé, hina, bebé, temo, se jaguave. Se hay potón, pero se no hay potón con avadulaque, o recibí, hoy pe ayer pe plata mi, o pertenece a tapizabe, pe anda ya, pues vaina. Se guaranda, pe se veana. La gobierno o pagatamos, seramos la gobierno, a pagata con viaje esa, o impona, ya pagata. 500 millones de dólares. Bueno, 500 millones de dólares ya repartita. Ya pagata en 5 años. Ya pagata en 5 años. Muy bien. Pero sin intermediación de estas personas. Porque de las 100 recibidas a 40 o ya caones de vilomita. Está mal. Es inmoral. No puede ser. No puede ser así. Si es por mí, aninte oye paga con la peixa talamo. Hoy miramos peisa, no ya pagamos. Ahí te sube cuera se ven mala. O sea, porque ya me está al final, ya me está 40%, 30-40% ya me está abogado, Pepico. De que estoy pesa. Y 2-3 personas nomás se va a llevar eso. Y el resto, 20,000 o qué sé yo, 26,000 personas, se va a llevar el resto.
No puede ser. Está mal. Ingeniero, oye, Eniula o injala voto cautivo a otros votos ina como o aseguraba más ina el Partido Colorado Borecota y Favorpe. Lo mismo veí la del PLRA a otro partido mi chivea. Para pandere ese mi juventud, do joya nunca vota jamás. Tojo jamás o moila y voto de confianza para candidatos como vos, para otras mujeres, a ella con la Constitución Nacional. Para el mensaje para ese por primera votata. De la soberanía, artículo 2 de la Constitución Nacional. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo. Dijo el pueblo. El pueblo. ¿Y cómo la ejerce? De acuerdo a lo que está en la Constitución. Yo voy a estar en el Senado para cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución. No todos lo hicieron hasta hoy. Entonces, compañeros, fíjense en quién votar. Segundo punto, artículo 3 del poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. A través del voto. A través del voto nosotros ejercemos el poder público que reside en nosotros. Nosotros le transferimos ese poder a través de nuestros votos para las autoridades que escogemos, de manera que importa y en gran manera a quién le escogemos. ¿Quién es la persona que nos va a representar? ¿Y qué yo puedo decirle en ese sentido? Hay una gran parcela del pueblo paraguayo olvidado que no tiene representatividad, no tiene representante suyo en la Cámara. Así que ustedes no se engañen, pongan gente que le pueda realmente representar en el Senado. Y no solamente representar a aquel que va a pelear por aquello que corresponde nomás. Va a pelear por ustedes, a favor de aquellos menos favorecidos, aquellos que son más necesitados, aquellos que son más olvidados. Yo voy a pelear por ustedes, voy a estar presente, me comprometo, asumo ese compromiso con todos ustedes. Así que acá está entonces el poder que tenemos. No vamos a transferir ese poder a gente que no nos van a representar. Y como decía antes, el proyecto de ley que yo voy a reimpulsar en el Senado es la de revocatoria de mandato. Así como nosotros le ponemos a la autoridad ahí, así también a través de nuestro voto que podamos sacarle, que se haga un plebiscito, que se haga un llamado, que se haga una consulta al pueblo. Y si en un año le damos un año al gobernador, al intendente, al diputado, al senador, si no hace lo que dice que debería hacer y si no está respetando la Constitución, aquellos que le votaron una cierta cantidad de votos que había recibido, 10.000 votos de hoy, ¿qué peape tipo? Por lo menos 5.000 y algo de votos, upea y catuma hoy peaje upewi, porque no vale. Entonces, ¿para qué aguantar 5 años para que nuevamente tengamos la posibilidad de poner otra autoridad? No existe ese desde mi punto de vista. Ingeniero, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos de vuelta esta noche. Gracias por venir a Voces y te deseamos un lindo resto de jornada, ingeniero. Gracias, muy amable. El ingeniero Roberto Mesa, él es candidato a senador por la Alianza Frente Guazú Ñemonguetá, lista 40, opción 21. Pausa y volvemos con el cierre del programa. Qué noche esta, ¿eh? Linda noche de martes. Sí. Hemos tenido con el doctor Héctor Sosa Llenaro y con el ingeniero Roberto Mesa. Mira, rescato en limpio algunas cuestiones que van a estar en las redes sociales de América Ya 24. El análisis que hizo nuestro invitado como analista político y como analista internacional acerca de algunos temas vinculados al Mercosur, al conflicto Rusia-Ucrania, a China o Taiwán, o sea, Taiwán o China popular, y otras cuestiones que están ligadas, por ejemplo, a conflictos internacionales como el de PDVSA Venezuela o el de esta empresa canadiense por lo del Metrobús. También se rescata de la visita del doctor Sosa Llenaro, algo que le preguntábamos y que tiene mucha razón.
muchos de los candidatos no han hablado de cuestiones de carácter internacional, no se han dirigido al electorado en ese sentido y como que hay una carencia generalizada de parte de esos candidatos a la hora de darle importancia al concepto diplomático. Y más por ahí del voto en el extranjero, del También. compatriota. Por ahí algunos hicieron esa pasada por Buenos Aires, pero después casi no vimos políticos en España, no vimos políticos en Brasil. En Brasil y en España ha sido prácticamente... Estados Unidos. Estados Unidos hubo del lado de la ANR, pero Sí. muy poco otra vez. Sí. Y bastante crítico por el otro lado el ingeniero Roberto Mesa, candidato para el Senado, acerca de Itaipú principalmente. Entiendo que él tiene una afinidad con ese tema porque alguna vez formó parte de esta entidad binacional Formó parte de la comisión incluso que eventualmente empezó a discutir el tema de la tarifa. y en su rol de ingeniero conoce un poco acerca de esto y por sobre todo para atender el pedido de los ex obreros de Itaipú que hoy cerraron el puente de la amistad por varias horas. Así es. Recordá que tenemos repetición de voces, tenemos los miércoles a las 5 de la mañana, podés volver a ver el programa de hoy. Así también el viernes a las 5 de la mañana vas a poder volver a ver el programa del martes. Los domingos, voces por partida doble. Sí. A las 21 y a las 22 horas. No, sin duda alguna... Hoy te tocó usar tu chaleco, Diego. Esa reacción que tenemos en las redes sociales también se agradece por esa Muchísimas confianza. Buenas noches, ¿eh? Nos vemos el jueves. Chao, chao.